Bien, buenos días, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a tratar un tema muy importante para la empresa, el capital de trabajo. Vamos a ver qué importante es el capital de trabajo. Pues es en su esencia el oxígeno que permite a una empresa respirar en su día a día. Más allá de una simple métrica contable, representa la liquidez operativa real que una organización tiene para cubrir sus gastos corrientes, desde el pago de nóminas y proveedores hasta la compra de inventario. Su correcta gestión es una de las disciplinas más críticas y a menudo subestimadas en la alta dirección. Un error común es confundir una crisis de capital de trabajo con un problema de endeudamiento a largo plazo. Una empresa puede tener un balance general sólido y ser rentable en el papel, pero si se queda sin caja para sus operaciones diarias, se enfrenta a un colapso inminente y a menudo irreversible. La gravedad de una crisis de liquidez operativa supera con creces los meros problemas contables o la acumulación de deudas a largo plazo. Como siempre decimos, una empresa no fracasa o no quiebra por acumular deuda. Quiebra cuando no tiene efectivo, cuando se ha quedado sin capital de trabajo o este es insuficiente, ya que se paraliza la capacidad de la empresa para funcionar, erosionando la confianza de proveedores, empleados y clientes a una velocidad vertiginosa. Si queremos definir el capital de trabajo desde una perspectiva gerencial, no es simplemente la diferencia entre activos y pasivos corrientes que se encuentra en un balance, es el saldo operativo disponible para cubrir los gastos y compras del día a día. Es el dinero real en caja o en cuentas bancarias accesibles que permite a la empresa pagar salarios, comprar materiales o materia primas y mantener las luces encendidas. Esta visión operativa es crucial porque una empresa puede ser rentable en sus estados financieros, pero si ese beneficio está atrapado en cuentas por cobrar a largo plazo o en inventarios obsoletos, no puede ser utilizado para pagar las facturas de la próxima semana. Por lo tanto, la gestión del capital de trabajo es en esencia la gestión del ciclo de conversión de efectivo, el tiempo que tarda la empresa en convertir sus inversiones en inventario y otros recursos en efectivo. Y a eso nos vamos a centrar hoy, la gestión del capital de trabajo, porque si bien es cierto, tú vas a los libros o en algunos cursos o en vídeos en YouTube, te hablan del capital de trabajo, pues directamente se van a las métricas, al efectivo, por ejemplo, ¿no? A cuentas o activo corriente entre pasivo corriente para ver si tienes liquidez para afrontar tus cuentas corrientes, ¿no? Y te sacan un ratio. Si es mayor de 1, pues quiere decir que por cada dólar que debes, por ejemplo, si te sale el ratio 1.5, pues significa que por cada dólar que debes tienes $1.50 para afrontar tus deudas. O restando el activo corriente menos el pasivo corriente, te dicen qué importe es lo que te está sobrando, ¿vale? Para ver si el capital de trabajo es suficiente o no. Entonces, eso es lo que nos dice la teoría. Pero lo que yo te traigo ahora es la gestión práctica. Como vuelvo a decir, estos cursos, lejos de ser teoría muerta, es teoría que se aplica y que se ha aplicado ya en la práctica y que ha dado resultado. En todas las empresas que he podido administrar, asesorar, gerenciar, siempre he volcado todos estos conocimientos y siempre ha resultado. Entonces te traigo no teoría, sino lo que sucede en la vida real. Pues vamos a ver entonces la importancia del capital de trabajo. ¿Sabes cómo gestionar el dinero que necesitas para operar el día a día? El capital circulante o capital de trabajo. Y no nos vamos a quedar en la teoría, sino que vamos a centrarnos en el cómo. ¿Qué estrategias
y herramientas usan las empresas punteras hoy en día? Vamos a ver un enfoque práctico en el sector manufacturero. Veremos las cuestiones prácticas. Vamos a centrarnos un poco en el sector manufacturero. La misión hoy es desgranar, es decir, cómo un análisis más vivo o más dinámico del flujo de caja y una gestión más astuta del inventario y las cuentas por cobrar y pagar pueden darle un vuelco al control financiero. Y muy importante, entenderemos cómo se calculan y para qué sirven realmente indicadores como los días pendientes de cobro, el famoso DSO, los días pendientes de pago, el DPO, sí, y el famoso ciclo de conversión de efectivo, el CCC. Queremos saber cómo funciona esto en la trinchera, en el día a día, porque ahí es donde se ven los resultados. Y también, claro, nos interesa mucho ver cómo la tecnología y los nuevos enfoques están cambiando las reglas de juego. Vamos a ver los 3 pilares del capital circulante o del capital de trabajo. Empezamos por lo esencial. ¿De qué hablamos exactamente con capital de trabajo o capital circulante en una fábrica? Pues fundamentalmente es el dinero que la empresa tiene en movimiento para funcionar a corto plazo. Digamos que es la sangre que circula por el negocio y proviene de 3 sitios clave. El inventario, y aquí entra todo, las materias primas, los productos en curso, productos terminados. Lo otro son las cuentas por cobrar, es decir, lo que te deben los clientes. Y el tercer pilar es las cuentas por pagar, lo que debes a tus proveedores. Estos son los 3 pilares. Y gestionar bien este flujo es la diferencia entre operar con soltura o estar siempre un poco ahogado financieramente. El ciclo tradicional y sus complicaciones. El ciclo típico que todos conocemos es el efectivo. Se usa para comprar materiales. Estos materiales se transforman en productos y se venden generando una factura por cobrar. Y cuando el cliente paga, el dinero vuelve a la caja. Este ciclo de capital de trabajo puede ser de 1 mes, 2 meses, 5 meses, etc., dependiendo del tipo de empresa. Ese es tu ciclo de capital de trabajo, cuando regresa el dinero a caja. Pero en fabricación esto tiene sus complicaciones, cadenas de suministro que pueden ser muy largas, producción que lleva su tiempo, demanda que a veces sube y baja de forma impredecible. No es tan sencillo como parece el esquema. Y si no se gestiona bien, el coste es muy tangible. Pierdes ventas porque te quedas sin stock o pagas intereses de más por tener que pedir prestado y todo en general se ralentiza, se vuelve menos ágil. Vamos a ver, de la visión estática al análisis dinámico. Esa es la foto, digamos, más tradicional, lo que hemos visto, el ciclo del capital de trabajo. Pero ahora la gestión del capital de trabajo se está modernizando. Se está pasando de una visión estática, es decir, mirar informes pasados y ya, a un análisis dinámico del flujo de caja. Aquí es donde está la clave, la forma actual como se está llevando la gestión. ¿Os vais dando cuenta que el flujo de caja tiene que ver mucho con la gestión del capital de trabajo? Pues siempre estábamos acostumbrados a ver un flujo de caja así o un capital neto de trabajo, donde lo definíamos básicamente como activo circulante menos pasivo a corto plazo, y es el capital neto de trabajo. Pero ahora, el flujo de caja, pues con lo que es la inteligencia artificial, está mejorando mucho la gestión del capital de trabajo. Entonces, el enfoque dinámico es como un electrocardiograma financiero. Ese es el gran salto cualitativo, el enfoque dinámico. Significa usar datos casi en tiempo real. Significa conectar la información financiera con los sistemas de gestión de la empresa, los ERPs, que todos conocemos, SAP o Oracle, ese tipo de sistemas, es decir, el sistema de contabilidad de clientes que tienes en tu empresa, y visualizarlo todo en cuadros de mando. Olvidarnos de la foto fija de final de mes. Esto es como tener un electrocardiograma financiero continuo
Y la ventaja principal de ese electrocardiograma financiero es que va disparando sin que te des cuenta, es decir, verlo venir, lo que va a ocurrir. Pero va más allá, te permite simular escenarios a ver qué pasa. Por ejemplo, si nos cancelan un pedido grande de repente, o si un proveedor clave se retrasa un mes, o si el precio de una materia prima esencial sube en 20%. Puedes medir el impacto antes de que ocurra precisamente y tomar decisiones informadas, no a ciegas. Vinculan las finanzas directamente con lo que pasa en la planta o en el almacén cada día. Es llevar la gestión financiera al terreno del juego operativo y para mirar al futuro. Mira, las previsiones avanzadas con Machine Learning. Las previsiones también han cambiado totalmente. Ya no es solo proyectar la tendencia pasada y cruzar los dedos. Ahora se usan modelos estadísticos más avanzados y sobre todo aquí entra fuerte el Machine Learning, es decir, el aprendizaje automático, la inteligencia artificial aplicada a esto, ni más ni menos. Piensa en sistemas que aprenden de muchísimos datos, no solo ventas pasadas, sino plazos de entrega de proveedores, eficiencia de producción, precios de mercado, noticias externas, etc. Se nutren de muchos frentes para predecir el flujo de caja con mucha más precisión. Y la tendencia clara es hacia las previsiones continuas o pronóstico móvil. Es decir, no haces una previsión para todo el año y ya está, no, sino que la vas actualizando constantemente, mes a mes o incluso semana a semana. Eso te da una agilidad tremenda. Vamos a ver la aplicación práctica del enfoque dinámico. Esto es potente, ¿verdad? Por supuesto, pero para entenderlo mejor, ¿cómo aterriza ese enfoque dinámico en las decisiones del día a día? Por ejemplo, al comprar materiales o gestionar las ventas, veamos con un ejemplo práctico de cómo funciona. Un ejemplo muy concreto es el análisis basado en lo que realmente ocurre en la vida real. Imagina que se confirma un pedido de venta muy grande. El sistema puede automáticamente verificar si habrá suficiente liquidez para producirlo y si el plazo de cobro previsto encaja con las necesidades de caja. O sea, es una alerta temprana. De antemano, lo sabes. Ahora, en la práctica, ¿cómo hacía yo? Yo realizaba de la siguiente manera. Construía un Excel, un flujo de caja diario semestral. Por ejemplo, de enero a junio. Organizado mes por mes. Cada mes incluía todos los días correspondientes. Ahora, en la sección de ingresos registraba en la fecha prevista los cobros esperados, es decir, ingresos en efectivo por ventas, facturas por cobrar en la fecha pactada y desembolsos de préstamos solicitados según la fecha estimada de abono del banco. Ahora, en la sección de egresos anotaba también día por día los pagos de nóminas, impuestos, facturas, letras, pagarés y cuotas de préstamos bancarios. De esta forma se tenía una visión precisa de cuánto efectivo se necesitaba cada mes para cubrir todos los compromisos. Por ejemplo, si se aceptaba un pedido de gran volumen, el flujo permitía anticipar cuánto efectivo adicional sería necesario para cumplir con él, lo que facilitaba negociar con proveedores o acudir al banco para gestionar un pagaré según lo indicara el flujo de caja proyectado. Asimismo, si un cliente solicitaba crédito por un pedido importante, el flujo de caja diario mostraba en qué fechas era posible aceptar sus pagos y en cuántos meses diferirlos. En conclusión, este flujo de caja diario a 6 meses brindaba una visión clara para gestionar el capital de trabajo y garantizar la continuidad de las operaciones de la empresa sin interrupciones. Ese flujo de caja me ayudaba muchísimo, era una herramienta genial. Ahora, eso lo puedes integrar ya en en los ERP, ¿no? Por ejemplo, en SAP o en Oracle o en lo que tienes ahí para llevar la contabilidad, lo de los clientes, ventas, todo eso. La integración con planificación y métricas clave.
También el capital de trabajo hay que integrarlo con la planificación de ventas y operaciones, dando lugar a decir no a lo que realmente no se puede. Ese no que básicamente busca alinear lo que vendas o prevés vender con lo que la producción puede fabricar y compras puede suministrar. Es decir, todo va engranado. No se puede ir compras por su lado, ni puedes producir por tu lado, ni puedes vender por tu lado. No, todo tiene que estar sincronizado para que el capital de trabajo pues pueda ser suficiente y el ciclo no se pare, sino continúe generando riqueza. Al tomar una decisión de compra, por ejemplo, ya no solo miras el precio por unidad, el sistema te ayuda a evaluar cómo afectará esa compra al flujo de caja global en las próximas semanas o meses. Miras el impacto financiero completo. Incluso se usan modelos predictivos para evaluar qué clientes tienen más riesgo de impago, o sea, ver quién es más probable que pague tarde, y así priorizar dónde dónde poner el esfuerzo de cobro. Y es aquí, justo aquí, donde métricas como el DCO, es decir, los días pendientes de cobro, y el DPO, los días pendientes de pago, se vuelven cruciales. No son solo números que miras a posteriori en un informe, sino indicadores vivos, indicadores que monitorizas activamente casi en tiempo real, gracias a esa visión dinámica, y así vas a ver cómo se conecta todo. Esto lo tienes que hacer. Esto que te estoy hablando no es teoría, lo tienes que hacer para gestionar bien tu capital de trabajo. Claro, ya hemos dicho esas métricas que hay en los libros, que te enseñan en YouTube o otros cursos. Eso, claro, eso te ayuda. Pero lo que te estoy enseñando es cómo debes gestionar en la práctica el inventario, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Vamos a seguir con esto. Por ejemplo, el inventario, arma de doble filo. Hablemos ahora de una de esas piezas claves, el inventario. Siempre se dice que es un arma de doble filo, es que lo necesitas sí o sí para producir y para vender, no hay duda. Pero si tienes demasiado inventario, es dinero que cuesta dinero. Los costes evidentes, por ejemplo, costes de almacenamiento, el alquiler del almacén, seguros y personal, los seguros y el personal que lo gestiona, que tienes que estar viendo, cuidando y manteniendo el inventario. Riesgo de obsolescencia, el riesgo de que quede obsoleto. Imagínate en electrónica o en moda. Lo que hoy vale mucho, mañana puede no valer nada, un riesgo enorme. Y el coste de oportunidad, o sea, además, el coste de oportunidad, es decir, ese dinero inmovilizado, por mucho inventario tienes ahí, un dinero inmovilizado en cajas y estanterías. Podría estar invirtiéndose en otra cosa, en I+D, en marketing, en reducir deuda, etc. Y también vamos a ver el use and time, justo a tiempo. Bueno, y más allá de eso, el famoso use and time, es decir, el JIT, el producir casi sobre pedido. Eso muy eficiente si todo va como la seda, es decir, si todo marcha bien, pues eso es suficiente, pero te deja muy expuesto si hay problemas en la cadena de suministro, como hemos visto tanto últimamente con las crisis globales. Te quedas sin stock a la mínima. Entonces, ¿cómo se busca el equilibrio? Hoy en día hay que ir más allá de este use and time puro. Es decir, está la combinación de enfoques y sobre todo usando la cabeza y la tecnología. Por un lado tienes la herramienta, por ejemplo, como hemos visto, el Kanban. Y si no lo has visto, lo vas a ver pronto en algún vídeo que ya está colgado ahí. El Kanban que intenta calcular cuánto pedir cada vez para minimizar la suma de costes de pedir y costes de mantener. Es un buen punto de partida el Kanban. El otro, análisis ABC e innovación tecnológica. Es decir, el ABC, que es pura priorización, es muy útil segmentar el inventario, es decir, clasificar el inventario por su valor. Los productos que son pocos pero muy caros, requieren un control súper estricto. Los productos que son muchos pero de poco valor pueden ser más flexibles. Es sentido común pero ordenado. Ahora, ¿dónde está la verdadera innovación? Ahora es en aplicar tecnología avanzada, es el momento.
La inteligencia artificial y el machine learning, es decir, el aprendizaje automático que ya mencionamos para el flujo de caja también, son potentísimos para prever la demanda de cada producto con mucha más precisión que antes. Hay algoritmos que ajustan automáticamente cuándo hay que volver a pedir, los famosos puntos de pedido, y reordenar puntos basándose en la demanda real y los plazos de entrega. Es decir, es mucho más dinámico. Ya no puedes estar actuando así con tu bolígrafo y tu papel o tu simple Excel, no. Ahora es el tiempo de implementar la automatización. Para entornos más complejos con varias fábricas o almacenes existen enfoques como el DDMRP, que significa Planificación de Requerimientos del Material Impulsado por la Demanda, que intenta ser más ágil, reaccionando a los pedidos reales de los clientes en lugar de basarse solo en previsiones a largo plazo que pueden fallar. Reaccionar rápido a lo que pasa. Se trata de tener el inventario justo, en el sitio justo, en el momento justo. Ni más ni menos. Ahora, tiene que haber una conexión directa. Es decir, esto te estoy hablando yo por la experiencia que tengo y por lo que ya he hecho en las empresas. Es decir, el inventario tiene que estar conectado con tesorería. Y si consigues esa mejor gestión, esa visibilidad del inventario, ¿cómo se traduce eso directamente en más dinero en la caja? ¿Cuál es la conexión? La conexión es muy directa. Si sabes exactamente qué tienes y dónde lo tienes gracias a tecnologías como códigos de barra avanzados, la identificación por radiofrecuencia, sensores IoT, todo conectado a cuadros de mando en la nube, ocurren varias cosas buenas para la tesorería. Por ejemplo, previsiones más fiables. Primero, sus previsiones de flujo de caja son más fiables porque puedes vincular el stock real que tienes con las ventas y gastos futuros esperados. Es decir, menos sorpresas, mejor planificación. Segundo, la reducción de stocks de seguridad. Puedes reducir los stocks de seguridad innecesarios. Ese colchón, por si acaso, que muchas empresas tienen a menudo, es excesivo por falta de visibilidad. Reducirlo libera efectivo inmediatamente, dinero que estaba durmiendo. ¿En qué más te beneficias? Pues la optimización de compras, es decir, optimizas cuándo comprar. No comprar a ciegas o por costumbre, sino cuando realmente hace falta y en la cantidad adecuada, basándote en datos reales. Identificación de stock lento. Esto como número 4. Identificas mucho más rápido el stock que no se mueve, el de baja rotación, para poder tomar acciones, por ejemplo, liquidarlo, hacer una promoción, convertirlo en dinero antes de que pierda todo su valor o caduque, sacarle partido antes de que sea tarde. Claro, porque si ya ese inventario no sirve para nada, pues ni siquiera te van a comprar, ni solamente va a servir como basura. Y finalmente, quinto, por último, te permite seguir de cerca métricas clave como el DIO, es decir, los días de inventario pendiente. O sea, cuánto tiempo pasa de media el producto en el almacén. Y la rotación de inventario. Mejorar esas métricas es mejorar directamente la caja. Es decir, no te estoy hablando aquí de teoría, de ratios que lo sabes, pero realmente necesitas gestionar el dinero. Entonces, lo que yo te estoy hablando, esto mejoran directamente el efectivo, la caja. La integración total, la clave del éxito. Entonces, la gran clave es tener toda esta información. Flujo de caja, inventario, cobros, pagos, todo conectado e integrado en cuadros de mando unificados, integrados en los sistemas ERP como SAP. Estos sistemas integrados son los que permiten ver en tiempo real cómo evoluciona el ciclo de conversión de efectivo. Ojo, ciclo de conversión de efectivo. Y sus componentes DSO y DPO. Ver la película completa, no fotos sueltas. Y permite hacer simulaciones, y eso es potentísimo. Permiten hacer esas simulaciones como probar digitalmente el impacto de, por ejemplo, cambiar un proveedor por otro más barato, pero
que tarda más en entregar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hacemos esto? O ver qué pasa si ofreces un descuento por pronto pago a tus clientes. O si lanzas una promoción agresiva. Es decir, puedes saber de antemano cómo te va a ir. Porque todo esto, el flujo de caja, el inventario, los cobros, pagos, todo está conectado a través de estos sistemas ERP. Es decir, ya tú no lo haces manualmente, sino alimentas estos sistemas y estos te dan unos cuadros de mando unificados, es decir, unos dashboards en una sola hoja donde puedes ver todo. Eso es. Así que no estás solo, tienes ahí herramientas. Probar antes de actuar, ni más ni menos, te ayuda a tomar mejores decisiones y sobre todo a prepararte para imprevistos, a tener un plan B o un plan C. Un caso de éxito, transformación espectacular. Un ejemplo muy ilustrativo. Una empresa manufacturera que venía de gestionar todo con hojas de cálculo, o sea, en Excel, un poco a la antigua usanza, tenía un ciclo de caja larguísimo de 102 días, es decir, su ciclo de capital de trabajo demoraba más de 3 meses, sino eran 102 días recién recuperaba su efectivo. Y acumulaba mucho stock sobrante, es decir, mucho inventario. La situación típica de muchas pymes, eso es lo que sucede pues en el 90% de las pequeñas empresas. Entonces, estos decidieron implementar un sistema ERP integrado con módulos de análisis dinámicos. Esto no es caro, actualmente no es caro. No, eso vienen, te lo instalan, te enseñan, te capacitan a uno o dos del personal cómo tienes que utilizarlo y es muy sencillo. Y los resultados fueron notables. Pasaron a una monitorización diaria. Vincularon las previsiones de ventas con las compras de forma mucho más fina y, ojo, ahorraron casi $500,000 al año solo en costes de mantener inventarios innecesarios. Pero no solo eso. Usando las simulaciones detectaron que un posible retraso de un proveedor crítico les costaría más de 1,000,000, o sea, 1,200,000 en ventas perdidas. Como lo vieron venir, buscaron una alternativa a tiempo y evitaron ese golpe, claro, perder 1,000,000. Eso es agilidad y mejoraron mucho la gestión de cobros. Al monitorizar el riesgo y priorizar, redujeron los días para cobrar, es decir, el DSO en 11 días. El DSO es los días para cobrar. Lo redujeron en 11 días y eso calculado supuso $850,000 más al año de flujo de caja operativo disponible. ¿Te das cuenta qué importante es gestionar el ciclo de conversión de efectivo? Impresionante. El resultado final, el global, el ciclo de caja, es decir, el ciclo de conversión de efectivo, bajó de esos 102 días iniciales a 74 días en solo un año fiscal. Casi 30 días menos. Imagina la cantidad de dinero que liberaron. Dinero que antes estaba atrapado en el ciclo y que ahora podrían usar para invertir, para innovar, para reducir deuda. Un cambio radical espectacular. Eso es lo que logró una empresa en la práctica, es decir, en la vida real. No, esto no es teoría. Esto sucedió. Y si tú lo haces, pues puedes mejorar en tu empresa. Entonces vamos a insistir con el ciclo de conversión de efectivo, el famoso CCC. Tiene una fórmula. Reducir el ciclo de caja, también se le llama, no ciclo de conversión de efectivo, ciclo de caja. En casi 30 días es una barbaridad. ¿Su fórmula cuál es? Mira, es esto. Ciclo de conversión de efectivo, los días de inventario, o sea, lo que permanece en inventario, los días de cobro menos los días de pago. Ahora vamos a mostrar esto bien claramente. El cálculo práctico del DSO. Ahora vamos a lo práctico. Lo que nos interesa especialmente hoy, si una empresa quiere empezar a gestionar esto activamente, ¿cómo calcula exactamente esos días pendientes de cobro? Es decir, el DSO, días pendientes de cobro. Y días pendientes de pago, el DPO, que son dos patas clave del ciclo de conversión de efectivo. Esta es una pregunta clave, porque sin medirlos bien no puedes gestionarlos. Y aquí lo que quiero es
enseñarte cómo hacer. Esto no es nada de teoría, sino para que tú pongas ya en marcha mañana mismo este ciclo de conversión de efectivo. Vamos por partes, que no es tan complicado como suena. El DSO, o días pendientes de cobro, te dice de media cuántos días tarda en cobrar o cuántos días tardas tú en cobrar. Desde que emites una factura a un cliente, el tiempo que tarda en llegar el dinero desde la venta. La forma conceptual de calcularlo, bueno, los sistemas CRP lo hacen automático, pero es tomar el saldo medio, es decir, ¿cómo hallamos el DSO? Los días pendientes de cobro. Tomamos el saldo medio de las cuentas por cobrar de un periodo determinado, lo que te deben tus clientes en promedio en ese periodo. Eso lo divides por las ventas a crédito totales de ese mismo periodo. Ojo, ventas a crédito, no tomas en cuenta las de contado. Y el resultado lo multiplicas por el número de días del periodo que estés analizando, es decir, por tus días de ciclo de conversión de efectivo. Es decir, toda empresa tiene su propio ciclo de conversión de efectivo, es decir, desde que vende hasta que regrese el dinero. Eso puede ser un mes, puede ser 2 meses, 5 meses, bueno, de acuerdo a eso. Entonces, si son 30 para un mes, 90 para un trimestre o 365 días para un año. No creo que haya un ciclo. Bueno, hay empresas grandes, ¿no? Mineras, lo que sea. Bueno, un deseo bajo es en general bueno. Significa que cobras rápido, que tu dinero vuelve pronto a la caja. Ahora, el DPO. ¿Qué es el DPO? Días pendientes de pago. O sea, mide lo contrario, lo que tú pagas a los proveedores. ¿Cuántos días tardas tú de media en pagar a tus proveedores? El tiempo que usas el dinero de tus proveedores. El cálculo es parecido. Tomas el saldo medio de cuentas por pagar, lo que debes a proveedores en promedio en el periodo. Esto lo divides por el coste de las mercancías vendidas, es decir, el COGS, el costo de los bienes vendidos. Esto está en tu estado de resultados. De ese periodo se usa el COGS porque las compras a proveedores que suelen estar muy ligadas al coste de lo que vendes, ¿vale? Por eso se utiliza el COGS. Porque las compras son costos, las compras a proveedores que están ligadas al coste de lo que vendes, ¿vale? Por eso utilizas el COGS. El resultado, igual que antes, lo multiplicas por el número de días del periodo. Aquí, en el DPO, no se trata necesariamente de que sea lo más alto o lo más bajo posible. Hay que buscar un equilibrio. Claro, no querrás enfadar a los proveedores pagando muy tarde. Se trata de aprovechar la financiación que te dan los proveedores, que es una fuente de liquidez, pero sin dañar la relación con ellos, ni saltarte los plazos acordados, gestionando inteligentemente. DPO es más de equilibrio. Y como decía antes, esos dos, o sea, el DSO y el DPO junto con el DIO, es decir, los días que pasan en inventario las mercancías, los días que el inventario está parado antes de venderse, forman el famoso ciclo de conversión de efectivo. Es decir, el DSO, el DPO y el DIO es el que forman el ciclo de conversión de efectivo. Pero no te preocupes, vamos a verlo de forma práctica, ¿vale? El CCC, ciclo de conversión de efectivo, medida global del dinero atrapado. El CCC te da esa medida global del tiempo que tu dinero está atrapado en las operaciones desde que pagas por la materia prima hasta que cobras del cliente. Por eso, acortar ese ciclo principalmente reduciendo el DSO y el DIO o gestionando especialmente el DPO libera muchísimo efectivo para la empresa. Me interesa mucho que puedas tenerlo claro esto, por eso vamos a ver un vídeo y luego vamos a ver un ejemplo con números para que te quede claro y no simplemente teoría, ¿vale? Sino para que ya lo puedas emplear. Vamos a ver, entonces. Motor financiero que mueve cualquier negocio, el ciclo de conversión de efectivo. Y es que para una empresa de manufactura, dominar este ciclo no es solo una buena idea, es lo que marca la diferencia entre el éxito y quedarse atrás. Venga, vamos a desgranar cómo funciona. Esta frase, de verdad, lo resume todo a la perfección. Sin un flujo de efectivo sano y constante, una empresa literalmente se ahoga.
No puede comprar materias primas, no puede pagar salarios, no puede invertir en su futuro. El efectivo es, sin duda, el elemento vital de toda la operación. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Cuánto tiempo pasa desde que una empresa invierte un euro en producir algo hasta que ese mismo euro vuelve a su bolsillo después de venderlo? Bueno, pues medir ese tiempo es precisamente para lo que sirve el ciclo de conversión de efectivo. Para entender el ciclo completo, primero tenemos que conocer sus tres componentes clave. Hay que pensar en ellos como si fueran las tres grandes palancas financieras que cualquier empresa necesita aprender a manejar sí o sí. El primer pilar es el DIO. ¿Y qué es esto? Pues mide en días cuánto tiempo está el dinero de la empresa parado, inmovilizado en forma de inventario. Y claro, cada día que un producto está en el almacén es un día que ese capital no está trabajando ni generando valor en otro sitio. Un DIO alto no es solo que inmoviliza el efectivo, es que además genera gastos. Hay que pagar por el almacén, por los seguros y encima se corre el riesgo de que el producto se quede anticuado o se estropee. Vamos, que es un doble golpe para las finanzas. Por lo tanto, el objetivo aquí está clarísimo. Hay que reducir esos días de inventario para liberar capital y de paso recortar costes. Es una cuestión de pura y dura eficiencia operativa. El segundo pilar es el DSO. Una vez que se ha hecho la venta, la pregunta es, ¿cuánto tarda en llegar el dinero? El DSO mide justo eso, el tiempo que pasa hasta que el cobro se hace efectivo. Es la gran diferencia entre tener dinero ganado y tener dinero disponible. Un deseo alto significa, en la práctica, que la empresa está financiando a sus clientes. El dinero le pertenece, sí, pero está en sus manos. Y esto crea una tensión de liquidez tremenda que puede obligar a la empresa a pedir préstamos para cubrir sus propios gastos, generando costes por intereses que se podrían haber evitado. El objetivo estratégico aquí es evidente. Hay que acortar el periodo de cobro. ¿Para qué? Para mejorar la liquidez y la capacidad de financiarse por uno mismo. Cuanto antes entre el dinero, más sana estará la empresa. Es así de simple. Y llegamos al tercer y último pilar, el DPO. Y ojo, porque este es un poco diferente. Aquí no medimos una entrada de dinero, sino una salida, el tiempo que una empresa tarda en pagar a sus propios proveedores. A diferencia de los otros dos, un DPO más alto puede llegar a ser bueno. Permite a la empresa usar el dinero de sus proveedores como una especie de financiación a corto plazo. Pero, y esto es muy importante, es un equilibrio súper delicado. Si se tensa demasiado la cuerda, se pueden dañar relaciones que son cruciales con los proveedores. Así que el objetivo no es simplemente estirar el DPO al máximo y ya está. No, la palabra clave es optimizarlo. Se trata de encontrar ese punto justo, ese punto de equilibrio que beneficie la liquidez sin perjudicar las alianzas estratégicas que son vitales para el negocio. Muy bien, ya tenemos las tres piezas del puzzle. Ahora vamos a juntarlas para ver la imagen completa. Vamos a seguir el viaje que hace un euro a través de todo el ciclo operativo de una empresa de manufactura. Todo empieza con la inmersión en materias primas. Aquí, el DPO actúa como una especie de periodo de gracia financiero. Luego, esos materiales se transforman y se guardan como inventario. Ese es el periodo DIO. Después llega la venta y el inventario se convierte en una cuenta por cobrar. Y finalmente, tras la espera del DSO, el cliente paga y el efectivo vuelve a casa. Y el ciclo empieza de nuevo. Este viaje continuo es el corazón financiero de la empresa. Pero no basta con entender cómo funciona, hay que medirlo con precisión. Y para eso, por suerte, existe una fórmula que es simple pero increíblemente poderosa. La pregunta es, ¿cómo se puede coger todo este proceso tan complejo y resumirlo en un solo número? ¿Cómo podemos medir en días la duración total de este viaje del dinero? Pues la fórmula del ciclo de conversión de efectivo es sorprendentemente lógica. Se suman los días que el dinero está atrapado, ya sea en inventario, el DIO, o en cuentas por cobrar, el DSO, y a eso se le restan los días de crédito que nos dan los proveedores, el DPO. Este punto es fundamental, hay que entenderlo bien. El DPO reduce la duración del ciclo porque durante todo ese tiempo la empresa está operando con el dinero de sus proveedores, no con el suyo propio. Es una fuente de financiación que alivia la presión sobre los recursos internos. El resultado de esta fórmula es un número de días. Un ciclo corto, o incluso negativo, es una señal de una eficiencia altísima. La empresa recupera su inversión rapidísimo. Pero por el contrario, un ciclo largo nos dice que el efectivo está inmovilizado demasiado tiempo y eso genera tensión financiera y más costes. Y esto nos lleva al punto final, que es el más importante de todos. El TCC no es solo una métrica para los contables, es una palanca estratégica que puede definir el futuro y la competitividad de una empresa.
Acortar el ciclo tiene beneficios tangibles, inmediatos, libera efectivo que se puede reinvertir en crecer, en innovar, reduce costes de almacenamiento y de financiación, y algo que es crucial hoy en día, hace a la empresa mucho más ágil y resistente frente a cualquier crisis o imprevisto. Al final, esta idea es la clave de todo. Gestionar activamente el CSC no es solo hacer números, es tomar las riendas, el control directo del motor financiero que impulsa el negocio. Es la disciplina que separa a los líderes del mercado del resto. Y cerramos con esta reflexión final. No es una pregunta retórica, sino un auténtico desafío para cualquier negocio. La pregunta que toda empresa debería hacerse es, ¿está su motor financiero realmente optimizado para competir? Porque en un mercado tan exigente, tenerlo bien afinado no es una opción, es una necesidad para sobrevivir y sobre todo para prosperar. Pues como te das cuenta, es muy importante el ciclo de conversión de efectivo. Entonces ya esto te ha aclarado mucho más, pero para poder ya realmente dominarlo, vamos a ver un ejemplo práctico. ¿Vale? Vamos a ver con Tech Solutions, es una empresa, una distribuidora de software empresarial. Vamos a ver el ciclo de conversión de efectivo de una manera muy didáctica. A ver, la introducción al CCC, el ciclo de conversión de efectivo. Es una métrica financiera que mide el tiempo que tarda una empresa en convertir sus inversiones en inventario y otros recursos en flujos de efectivo por ventas. ¿Cuál es su importancia del CCC? Indica la eficiencia en la gestión del capital de trabajo. Revela la liquidez operativa de la empresa. Permite identificar áreas de mejora en la cadena de valor. Todo está conectado, ¿no ves? ¿Te acuerdas que hemos hablado de esta herramienta muy potente de Michael Porter, de la cadena de valor, que te permite ver todo en actividades pequeñas o actividades identificables? Entonces, esa cadena de valor también te ayuda a ver cómo estás gestionando el capital de trabajo. Te dice qué partes se pueden mejorar o qué partes son claves, ¿vale? Impacta directamente en la necesidad de financiamiento. Un ciclo de conversión de efectivo más corto significa que la empresa recupera su inversión más rápidamente, lo que mejora la liquidez y reduce la necesidad de financiamiento externo. Ahora, te hemos dado la fórmula. El ciclo de conversión de efectivo es igual al DSO, es decir, a los días de cobro, más el DIO, los días que pasa en inventario el producto, menos el DPO, los días de pago, ¿eh? El ciclo de conversión. Tienes cash, las compras los materiales, van a producción, los bienes se producen, los bienes se venden al crédito a los clientes y vuelve el cash. Es el ciclo de conversión de efectivo. Ahora vamos a ver los componentes otra vez, para que te quede claro. DSO, días de cobro. Mide el tiempo promedio que tarda una empresa en cobrar el dinero después de realizar una venta al crédito. El DSO. ¿Cómo se calcula el DSO? Es el saldo medio de cuentas por cobrar entre ventas a crédito por días del periodo, es decir, del periodo de tu ciclo que tienes tú, ¿no? De tu capital de trabajo. ¿Cuándo regresa? Pues tú dices, regresa en 5 meses, pues lo multiplicas por ese tiempo, por ese periodo. Otra vez, DSO, saldo medio de cuentas por cobrar entre ventas a crédito por los días del periodo. Ahora lo vemos con números, te va a quedar más claro con los números. El DIO, que son los días de inventario, mide el tiempo promedio que los productos permanecen en inventario antes de ser vendidos. El DIO es el inventario promedio entre el costo de ventas por días del periodo. Ahora esto generalmente son datos que tú tienes en la empresa, el inventario promedio. Y los costos de ventas también. ¿Te acuerdas en el estado de resultados? Es ventas menos costo de ventas. Ahí está el costo de ventas. Luego, el DPO, los días de pago, mide el tiempo promedio que tarda una empresa en pagar a sus proveedores después de realizar una compra a crédito. Y el DPO, ¿cómo lo calculas? Es el saldo medio de las cuentas por pagar, ya no por cobrar, sino por pagar, dividido entre las compras a crédito, lo que has comprado al crédito. Y eso lo multiplicas
por los días del periodo otra vez. Si aquí tenías 5 meses, pues por 5 meses. O si tenías 90 días, por 90 días. Uy, perdón, vamos a ver. Entonces, para ver esto, ¿no? Para tener un poco más claro. Compra de inventario. El inventario está en el almacén. Ese es el DIO. Días de inventario, pues ha pasado, por ejemplo, pones acá 22,5 días ha pasado en el inventario. Se ha quedado ahí en el almacén. Ahora, vendes el producto y tienes cuentas por cobrar. Pero las cuentas por cobrar, estás cobrando en 21 días, mira, 21 días. ¿Y cuánto estás pagando? Días de pago, 21 días. Es decir, cuando has comprado inventario, te han dado cuentas por pagar. Los pago a proveedores, ¿no? Y estás pagando en 21 días. Entonces, tienes la fórmula que es DSO, los días de cobro, más los días de inventario, menos los días de pago. Es decir, DSO, 21 días, más DIO, los días de inventario, 22,5 días, menos el DPO 21,5. Te da 22 días. O sea, 22 días es el ciclo de conversión de efectivo. Pero vamos a verlo más claramente de esta forma con Tech Solution. Tech Solution es una empresa distribuidora de software empresarial especializada en soluciones ERP, CRM y herramientas de análisis financiero para medianas y grandes empresas. El periodo de análisis y su periodo de conversión de efectivo es de un trimestre. O sea, vamos a ver el trimestre del 2025 de enero a marzo, son 90 días. Los datos financieros. Tenemos cuentas por cobrar. En enero tenemos por cobrar 85,000 en Tech Solution, ¿no? En febrero tiene por cobrar 92,000 y en marzo tiene por cobrar 78,000. Ahora, ventas a crédito. Pues en enero está vendiendo 120,000, ha vendido ventas a crédito. En febrero ha vendido al crédito 110,000 y en marzo 135,000. Y tiene por pagar, en enero tiene por pagar 52,000, en febrero 48,000 y en marzo 61,000. Y las compras que ha hecho a crédito, en enero ha comprado 75,000 euros a crédito, en febrero ha comprado 68,000 a crédito y en marzo 82,000 a crédito. Ahora, como te decía, el inventario promedio es un dato, eso lo tienes ahí por tu inventario que tienes, lo sabes, 45,000. O si estás asesorando una empresa, preguntas y sobre todo el contable te da el inventario promedio. Ahora, si es tú mismo tu empresa, pues tú haces, si no sabes, pues haz un inventario y te vas a dar cuenta ahí el inventario que tienes. El costo de ventas, eso es un dato que lo tienes en tu estado de resultados. Es decir, sabes cuánto has vendido y cuánto te ha costado. Ese es el costo de ventas, ¿vale? Que también es un dato. En este caso es 180,000. Ahora, ¿qué haces? El cálculo del DSO. El DSO son lo que es días de días de cobro. Saldo medio de las cuentas por cobrar. O sea, en el cálculo del DSO intervienen dos factores. El saldo medio de cuentas por cobrar y las ventas a crédito totales, ¿vale? Entonces, el promedio de los saldos mensuales de cuentas por cobrar durante el periodo. Entonces, ¿qué tenía esta empresa para cobrar? Lo hemos visto aquí, tenía 85,000, 92,000 y 78,000, ¿no? De enero a marzo. Entonces eso lo sumas y lo divides entre 3. Ese es el saldo medio, ¿no? Que es bastante sencillo. Si tienes 3, pues sumas y lo divides entre 3. Entonces tienes el saldo medio en 85,000. Ahora, ya has hallado el saldo medio de las cuentas por cobrar. Ahora ves ventas a crédito totales. ¿Cuánto has las ventas a crédito? Pues en enero 120,000, febrero 110,000, marzo 135,000. Entonces eso lo sumas y tienes ventas a crédito totales, 365,000. Entonces ya tienes estos dos importes. Aquí, importante, no incluir las ventas de contado, porque claro, has vendido al crédito en enero 120,000, pero también has tenido ventas al contado. Eso no se cuenta. Igual, en febrero también has tenido ventas al contado,
más tus 110.000 que vendiste al crédito. O sea, lo de contado no interviene, no se cuenta. Solamente cuentas lo que has dado al crédito. Total, has dado al crédito en ese trimestre 365.000. Ahora, aplicas la fórmula del DSO. ¿Cuál es la fórmula? Es saldo medio de cuentas por cobrar, que lo tienes aquí, 85.000. Lo divides entre ventas a crédito, que son 365.000. Lo divides eso. Y lo multiplicas por los días. Son 90 días, es un trimestre. ¿Vale? O sea, 85.000 entre 365.000 te sale 0,2329. Por 90 días te da 21 días clavados. 21 días. Entonces ya tienes el DSO. ¿Vale? Para eso nos sirven las matemáticas. Ya tienes el DSO. Entonces el resultado, pues 21 días. La interpretación, ¿cuál es? Test Solution tarda en promedio 21 días en cobrar desde que emite una factura hasta que recibe el dinero. El benchmark, es decir, ¿qué es el benchmark? Es cómo lo hacen tus competidores. Siempre hay que fijarse cuál es el DSO medio del mercado, es decir, de tus competidores, de las empresas que son similares a ti, ¿cuánto tardan ellos en cobrar? Pues, ¿cuánto tardan en cobrar las empresas similares? 45 a 65 días. Entonces tú con 21 días, o esta empresa Test Solution con 21 días, está fabuloso, está como excelente. Es decir, casi menos de la mitad lo está haciendo. Está haciendo muy bien su DSO. Datos de Test Solution. Pues mira, el primer trimestre tiene muy buen resultado. Ahora vamos a ver el DPO y el DIO. El DPO son los días pendientes de pago. Igual, el saldo medio de las cuentas por pagar. Tenía 52.000 en enero, 48.000 en febrero y 61.000 en marzo. Entonces, el saldo medio simplemente, como hemos hecho en cuentas por cobrar, sumamos estas cuentas por pagar y lo dividimos en 3. Y tenemos el saldo medio de las cuentas por pagar. Sería 53.667. Ahora, ha comprado al crédito en enero 75.000, en febrero 68.000 y en marzo 82.000. Sumamos esto, el total. ¿Cuánto has comprado al crédito? Pues 225.000. Entonces, ahora ya vamos a la fórmula del DPO. La fórmula del DPO es el saldo medio, que son 53.667, entre las compras totales al crédito, 225.000, por 90 días. Entonces, 53.000 entre 225.000 te sale 0,2385. Lo multiplicas por 90 días, tienes 21 días. Es decir, pagas en 21 días a tus proveedores. O sea, compras ese día, te dan una factura y a los 21 días y medio estás pagando. Ahora, el DIO, que son los días en que una vez que has producido se queda en inventario hasta que salga a ventas. El DIO, pues es los datos que habíamos visto, ¿no? Eso son datos que los tienes. El inventario promedio, 45.000 y el costo de ventas. Entonces, ¿qué haces? Simplemente es dividir el inventario promedio entre el costo de ventas. 45.000 entre 180.000 por 90 días. 45.000 entre 180.000 son 0,25. Lo multiplicas por 90, tienes 22,5 días. Es decir, que los productos se almacenan en el inventario, en los almacenes, por 22,5 días. Entonces ya tienes todos los componentes para el CCC. Ahora, ¿cómo interpretas el DPO? Test Solution tarda en promedio 21,5 días en pagar a sus proveedores. El benchmark, es decir, sus competidores o las empresas similares, demoran en pagar 30 a 45 días. Quiere decir que Test Solution está pagando muy rápido. Podría también pedir a sus proveedores y decirle, oye, te voy a pagar en 40 días. Claro, y mejoraría su efectivo. O sea, dice aquí por eso oportunidad de mejora. Tiene oportunidad de mejorar su ciclo de efectivo. Y el DIO, que son 22 días, dice, Test Solution mantiene su inventario durante 22,5 días antes de venderlo.
El benchmark, es decir, sus competidores, ¿cuánto tiempo lo tienen en almacén? Pues tienen 25 a 35 días típico. Entonces, Tech Solution con un DIO de 22 días, pues está excelente, está menos que sus competidores. Y acá lo ves en un cuadro, días de cobro. Tech Solution está mucho menos que todo siempre. Ahora, el análisis integrado del CCC, es decir, del ciclo de conversión de efectivo. Cálculo del ciclo de conversión de efectivo. Ya volvemos a la fórmula. Es el DCO más el DIO menos el DPO, es decir, los días de cobro más los días que pasan en el inventario menos los días de pago. Sustituimos los valores. DCO teníamos para Tech Solution 21, los días que pasan en el inventario 22,5 y los días en que paga a los proveedores 21 días. Sumas esto dos y le restas el DPO, sale 22 días. O sea, el CCC es 22 días. Ahora, fíjate lo que podrías lograr. La métrica, el DCO cobros, 21 días. Sus competidores, el benchmark, sus competidores tardan 45 días en cobrar, a 65 días. El DIO inventario, lo que pasa en el almacén. En Tech Solution 22 días, sus competidores 25 a 35 días. ¿Cuánto tiempo demora en pagar? 21 días, sus competidores demoran 30 a 45 días. Entonces puede ganar inclusive mejores proveedores. Puede decirle a un proveedor buenísimo que se venga con ellos y le pagan en menos días. O puede pedirle a su propio proveedor, decirle, oye, dame un par de semanas más. Bueno. Y el CCC, el ciclo total, pues son 22 días. ¿Vale? Y de su competencia es 45 días, o sea que están muy bien. Ahora, la interpretación del ciclo de conversión de efectivo de Tech Solution. Tech Solution necesita 22 días para convertir €1 invertido en inventario de vuelta a efectivo en caja. Su estado es excelente, un ciclo muy rápido comparado con el promedio de la industria que utilizan 45 a 50 días. Entonces, las recomendaciones prácticas, el DCO 21 días, mantener procesos actuales de cobranza eficientes, es decir, el DCO está muy bien, actual es excelente comparado con el benchmark de la industria que son 45 a 65 días. El DPO 21,5 días frente a los 40, dice aquí que podría elevarlo a 35 a 40 días. Es decir, no pagar en 21 días, sino igual que en sus competidores, pagar en 35 o 40 días. Negociar términos más largos con proveedores principales. Evaluar descuentos por pronto pago versus costo de oportunidad. Consolidar proveedores para mayor poder de negociación. Y el DIO, mantener eficiencia actual, es decir, está bien que pase el inventario, está muy bien gestionado. Cuidar no quedarse sin stock para mantener el nivel de servicio al cliente. Ahora mira, el impacto financiero potencial, es decir, si es que mejora, ¿qué pasaría? Si DPO se optimiza a 40 días, el CCC, el ciclo de conversión de efectivo mejorado, sería así. 21 más 22 menos 40 sería 3,5 días. O sea, en 3,5 días habría recuperado su efectivo. Mejoraría 18,5 días menos. El cash liberado sería más o menos 75,000 euros. Beneficio equivale a 18,5 días de ventas adicionales sin inversión. O sea, imagínate que tiene un potencial para poder crecer el efectivo. Monitoreo y mejores prácticas. Puntos claves para recordar. Los sistemas ERP calculan esto automáticamente, pero es importante entender la metodología detrás del cálculo. Yo creo que ya con este ejemplo, aparte del vídeo, lo has entendido, ¿no? Y si no, pues vuelve a ver el vídeo hasta que lo puedas entender y manejar con soltura, de tal manera que lo puedas emplear ya. Ahora, usar solo ventas, dice, entre compras a crédito no contado para calcular para cálculos precisos del DCO y el DPO, claro. Cuidado con utilizar el contado, eso no interviene, el contado no se cuenta. Saldos promedios son más precisos que saldos puntuales, claro. Comparar siempre con el benchmark, lo que hemos hecho. Optimizar el ciclo de conversión de efectivo total. Bueno, eso es lo que va a hacer Solution seguramente.
Monitoreo continuo recomendado. Calcular DSO y DPO mensualmente para detectar tendencias. Crear alertas si DSO es mayor de 55 días para inventario. Intervención inmediata. Bueno, eso no creo que suceda. Revisión trimestral de términos con top 10 clientes y proveedores, ¿verdad? Claro. Si se quiere plantear pagar a 40 días, pues hay que ver a ver quiénes son los proveedores top, por ejemplo. Y un dashboard en tiempo real con estas métricas para seguimiento ejecutivo. Es muy importante. En una hoja, pues verlo todo. Conclusiones. Importancia del ciclo de conversión de efectivo para la salud financiera. El ciclo de conversión del efectivo es un indicador clave de la eficiencia operativa y la gestión del capital de trabajo. Un ciclo de conversión de efectivo optimizado permite a las empresas liberar efectivo, reducir costos financieros y mejorar la rentabilidad. En el caso de Tech Solutions, su excelente gestión del ciclo de conversión de efectivo, es decir, 22 días, le proporciona una ventaja competitiva significativa, aunque aún existe margen de mejora en la gestión de pagos a proveedores. Pues hay que monitorear continuamente el CCC y sus componentes para identificar tendencias y oportunidades de mejora. Balancear la optimización financiera con las relaciones comerciales con clientes y proveedores. Comparar siempre con el benchmark específico de la industria para una evaluación contextualizada. Optimizar el ciclo de conversión de efectivo total como sistema integrado, no cada componente de forma aislada. Bien, pues entonces ya hemos visto el CCC, nos ha quedado claro, así que vamos a finalmente terminar con esto de la gestión de lo que es inventario, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, el ciclo del capital de trabajo. Ya lo hemos entendido, tienes que ponerlo en práctica. Ahora, la colaboración entre departamentos es importante. Queda mucho más claro ahora el cálculo práctico y la importancia de cada pieza, y también parece evidente, por todo lo que hemos dicho, que esto no es solo responsabilidad del departamento financiero. Debe existir la colaboración entre áreas. Es imposible optimizar el capital circulante si no es un esfuerzo de equipo. Necesitas a finanzas, que suelen liderar, claro, pero es fundamental la implicación de operaciones, la gente de producción, de compras, de ventas, de logística o cadena de suministro. Todos tienen impacto, todos, incluso tecnología, es decir, los que están a cargo de tecnología, que da las herramientas, y hasta recursos humanos que puede ayudar con la formación y la mentalidad. Todos los departamentos tienen que ayudar al ciclo de conversión de efectivo, porque es el cash, de eso depende su sueldo. Objetivos comparativos y conciencia de caja. ¿Y cómo se consigue que todos remen en la misma dirección? Que no sea cada uno mirando solo su ombligo. La clave suele estar en establecer objetivos compartidos y métricas comunes. Que todo el mundo entienda que el ciclo de conversión de efectivo y cómo su trabajo diario impacta en el DSO, en el DIO y en el DPO, que les afecten sus objetivos. Eso va a ayudar mucho. Se necesita crear una conciencia de caja de efectivo en toda la organización. Mira, aquí vemos a esta chica, pues está pensando en el cash. Una conciencia de cash, de efectivo. Este hombre también está pensando en efectivo. Y este chico también en el ciclo de conversión de efectivo. O sea, por eso dice, crear una conciencia de caja de efectivo en toda la organización, que la gente de compras negocie no solo precios, sino también plazos de pago favorables, o que exploren opciones como el descuento dinámico, pagar antes a cambio de un descuento, o la financiación de la cadena de suministro, donde a veces interviene un banco para optimizar los flujos de pago entre clientes y proveedor. Roles específicos por departamento. Que la gente de ventas entiende el impacto de las condiciones de pago que negocian. Que operaciones se enfoquen en reducir los tiempos de ciclo y el inventario en curso, y recursos humanos y tecnología de la información como facilitadores. Que recursos humanos impulse la formación en finanzas para no financieros, que ayude a desarrollar las habilidades digitales necesarias, y que tecnología proporcione y mantenga las herramientas adecuadas, los ERP, los sistemas de análisis,
Quizá la automatización de procesos RPA para tareas repetitivas de gestión de cobros o pagos y, por supuesto, medir y visualizar los resultados constantemente. Esos cuadros de mando, ver si se cumplen los objetivos, analizar por qué no se cumplen si es el caso y calcular si las iniciativas de mejora están dando un retorno de la inversión, un ROI. Ver el progreso es clave para mantener la innovación, la motivación. Bueno, para terminar, recapitulamos las ideas clave. Hagamos una recapitulación rápida de las ideas fuertes que hemos tocado. Gestión dinámica y colaborativa. Primero, gestionar el capital circulante hoy en día es algo dinámico, vivo. Necesita datos frescos y sobre todo que los distintos departamentos hablen entre sí y colaboren. Es fundamental romper los silos. 2. Ese análisis dinámico del flujo de caja apoyado en tecnología y una optimización inteligente del inventario. Son cruciales en la fabricación moderna para no quedarse atrás. Son herramientas competitivas. Tercero, volviendo al foco práctico, entender, calcular y sobre todo actuar sobre los DCO, DPO y DIO. Y el ciclo de conversión de efectivo resultante no es solo para tener las cuentas saneadas, es vital para ser ágil, para poder reaccionar y para tener músculo financiero. Pues es un cambio de mentalidad total, como te has dado cuenta. No es simplemente mirar el capital de trabajo y ver cómo te falta dinero, qué hago, ya tengo mi ratio, mi métrica. No, es gestionar ese capital de trabajo, es decir, el inventario, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, ver esa fórmula del ciclo de caja de conversión del efectivo, ver eso. Es un cambio de mentalidad total. El capital circulante deja de ser visto como un simple número en un informe financiero o incluso como un problema a minimizar, para convertirse en una palanca estratégica, un habilitador, claro, porque así como hemos visto de Tech Solution, si ellos logran pagar a sus proveedores no en 22 días, sino en 40 días, imagínate cuánto efectivo pueden ahorrarse. El capital de trabajo bien gestionado te da el oxígeno financiero para crecer, para innovar, para resistir mejor la crisis que puedan venir. Y la tecnología, es decir, el análisis de datos, la inteligencia artificial, es la gran aliada hoy en día en esta transformación. No hay duda. Por eso las recomendaciones finales a ti como emprendedor, como empresario o como director financiero va en esa línea. Invertir en capacidad analítica, sí, pero también fomentar esa alineación entre departamentos. Formar a la gente y no verlo como un proyecto puntual, como un inicio y un fin, sino como una filosofía de mejora continua, como hemos dicho en otros vídeos. Ahora, la planeación, la organización, la ejecución, el control, todo es dinámico, se hace en paralelo y se va cambiando en el acto, porque estás viendo que todo está cambiando ahora, que la inteligencia artificial ha venido para quedarse y que viene la computación cuántica, se va a acelerar todos los cambios. Prepárate por eso, prepara un equipo para que vea venir qué cambios se vienen a venir y pues prepararse de antemano. Pues bien, lo dejamos por ahora. Esto del capital de trabajo, la importancia. Vamos a hacer otro vídeo quizá más adelante acerca de cómo la mala gestión del capital de trabajo llevó a la quiebra a varias empresas, y empresas conocidas, empresas grandes. Por eso, esto no es una cuestión baladí, es muy importante para la empresa. ¿Vale? La gestión del capital de trabajo, porque volvemos a decir, una empresa no quiebra por acumular deuda. Una empresa quiebra cuando no tiene capital de trabajo o este es insuficiente o se ha quedado sin efectivo. Así que espero que te sea claro, pues yo lo he sufrido en carne propia esto. He fracasado en una empresa y me han embargado la casa, me han embargado las máquinas por no tener capital de trabajo. ¿Vale? O sea que esto es muy vital. Pues eso que te quede claro. Bien, lo dejamos por ahora aquí. Un abrazo y un saludo para todos. Hasta pronto, chicos.